Hola, bienvenidos a Historia Traviesa. Hoy te hablaremos de un personaje muy controvertido, Grigori Rasputín. Y es que su vida no deja de sorprendernos. Resulta complicado comprender cómo un campesino originario de Siberia, de aspecto desaliñado y tosco, logró cautivar a los zares de Rusia, quienes buscaban su consejo y se veían influenciados por su presencia. Hay muchos rumores con respecto a Rasputín. Se dice que participaba en rituales sexuales y que también mantenía una relación amorosa con la zarina. Además, que tenía pacto con el diablo, ya que libró la muerte en varias ocasiones. Antes de comenzar, te invitamos que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún episodio de Historia Traviesa. Grigori Yefimovich Novich Rasputín nació en enero de 1869 en Siberia Occidental. Sus padres eran campesinos, por lo que tuvo una crianza en un entorno rural. Aunque nunca fue a la escuela, Rasputín se destacó desde temprana edad por su gran fascinación por la Biblia y la figura de Jesús. A los 14 años, Rasputín golpeó a un anciano con la intención de robarle. Como resultado, fue condenado a recibir 20 latigazos. Rasputín se mostró desafiante y afirmó que podía soportar otros 20 latigazos más. Además de este incidente, Rasputín comenzó a beber alcohol y fue detenido con otros hombres por el robo de unos caballos. A pesar de las acusaciones en su contra, la asamblea decidió absolverlo. A la edad de 19 años, Rasputín contrajo matrimonio con una campesina llamada Praskovia Fiborova Dubrivina, con la cual tuvo 4 hijos, Mijail, Dimitri, María y Bárbara. Rasputín tenía un impulso sexual inusualmente fuerte. Esto era bastante llamativo y afectaba todos los aspectos de su vida, ya que era un infiel. Debido a sus delitos y a su reputación de mujeriego, los vecinos de Rasputín estaban decididos a expulsarlo del pueblo. Ante esta situación, Rasputín decidió emprender un viaje al monasterio de Birko Turki. Fue allí donde descubrió sus habilidades espirituales. A través de la oración y la meditación, Rasputín experimentó una transformación interna que aparentemente lo hizo cambiar y dejar el camino de la delincuencia. Posteriormente, Rasputín se unió a un grupo de peregrinos errantes que recorrieron el país visitando lugares sagrados, ofreciendo oraciones por la salvación. Durante esos años de peregrinación, logró desarrollar una gran capacidad de observación. Con sus palabras y ademanes manipulaba a las personas, tenía una mirada profundamente dominante, infundía temor y difícilmente alguien lo contradecía. Rasputín decidió dejar a los peregrinos errantes para unirse a la secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa, conocida como los flagelantes. Durante sus reuniones, los miembros se azotaban para infligirse daño físico. Según la creencia de esta secta, Cristo reencarnaba periódicamente en humanos y entre los asistentes elegían al supuesto Cristo reencarnado. Y lo peor es que comulgaban consumiendo su orina de este Cristo electo. También practicaban bailes giratorios para comunicarse con Dios, entrando como en una especie de trance colectivo que según ellos los purificaba. Los flagelantes seguían 3 pasos esenciales: el pecado, el arrepentimiento y la purificación. Sostenían que debían de cometer los pecados más graves, ya que creían que Dios se complacía más al perdonar a los grandes pecadores. Promovían entregarse a la carne y a todo tipo de perversiones, sin detenerse ante los deseos, sino llevarlos hasta el límite. Más tarde, Rasputín abandonó Siberia para ir a San Petersburgo. Tenía 34 años y tenía un aspecto físico no muy agradable. Una melena negra, larga y grasienta, separada con una raya en el medio. Una larga barba y descuidada, enredada con restos de comida. Su higiene personal era escasa y pasaba días sin lavarse. Tenía las uñas negras. En San Petersburgo, Rasputín pide hospitalidad en la Academia de Teología. Los obispos quedan maravillados por la fe de Rasputín. Es rápidamente aceptado y comienza a escalar hasta llegar a relacionarse con las clases más altas de la sociedad. El rector de la academia dijo de Rasputín: es el representante genuino del terruño ruso, un cristiano de los primeros tiempos cercano a las enseñanzas de Jesús. No era un hombre de la iglesia, sino un hombre de Dios. Rasputín comenzó a ser famoso como sanador dentro de la aristocracia rusa, tanto que fue llamado por los zares para que curara a su hijo Alexei, que padecía hemofilia. Después de que el zarevich Alexei fue atendido por Rasputín, presentó una notable mejoría.
Se han planteado diferentes teorías para explicar la mejoría en la salud de Alexei. Una de las teorías propone que Rasputín utilizaba la hipnosis como método para aliviar los síntomas del niño y mejorar su condición médica. Otra teoría señala que Rasputín muy acertadamente prohibió el uso de aspirina para el niño, ya que la aspirina podía aumentar el sangrado en los pacientes hemofílicos como Alexei. La familia Romanov, especialmente Alejandra, quedaron muy agradecidos, pero también fascinados con Rasputín. Desde ese momento se le dio toda la confianza. Rasputín curaba la aristocracia rusa y gracias a la cercanía con los Romanov tenía el poder de hacer favores políticos. Si se conseguía el favor de Rasputín, se podía obtener un cargo alto, sin importar si la persona estaba calificada para dicho trabajo. La zarina complacía en todo a Rasputín. Quizás te preguntes cómo Rasputín logró cautivar a la aristocracia e incluso a los zares de Rusia. Bueno, se dice que Rasputín tenía una mirada intensa y penetrante, tenía un lenguaje muy fluido. Además, al hablar, estructuraba de manera muy extraña las oraciones, lo que llamaba la atención de las personas. En una ocasión, la familia imperial decidió tomar unas vacaciones en Polonia. La zarina Alejandra dio un paseo en carroza con su hijo el zarevich Alexei. Todo parecía ir perfecto, pero la carroza cayó en un bache. El zarevich se golpeó una herida que ya tenía con anterioridad con una manija de la puerta, por lo que la herida comenzó a sangrar abundantemente y los intentos por detenerla fueron inútiles. La zarina ordenó telegrafiar a Rasputín para pedir su auxilio. Rasputín le responde con otro telegrama diciendo: Dios ha acogido mis plegarias, no te desconsueles, tu hijo sanará. Procura que los médicos no lo atormenten más. La zarina recibe el telegrama al día siguiente, se lo lee a su hijo Alexei y milagrosamente la hemorragia se detiene. Los médicos quedan impactados. Los zares están fascinados. Rasputín ha salvado una vez más a los Romanov, por lo que pensaban que Rasputín era un enviado de Dios. Es importante destacar que los zares de Rusia tenían una fuerte religiosidad y creencias muy supersticiosas. Alejandra y Nicolás compartían la creencia de que Rasputín era un santo demente. Estarás preguntando, ¿pero qué es un santo demente? Bueno, un santo demente, según la tradición mística rusa, eran vagabundos que andaban desnudos portando cadenas y pronunciando profecías. Actuaban como si estuvieran locos para experimentar sufrimiento y persecución. Haciendo esto, buscaban imitar el dolor de Cristo. Dentro de la biblioteca personal de Alejandra se descubrió un ejemplar de los santos dementes de la iglesia rusa, con anotaciones en sus páginas, incluido el capítulo que hablaba acerca del libertinaje sexual de los santos dementes. Esto permitía a los zares, según ellos, tener una comprensión única del comportamiento de Grigori Rasputín y su conexión con dichas prácticas. Los zares no tenían duda, Rasputín era un santo demente y ellos tenían el gran placer de conocerlo. Rasputín no solo era el sanador del hijo de los zares, era también su hombre de confianza y hasta llegó a tomar decisiones importantes para la familia real rusa y la aristocracia. Todo marchaba bien, pero surgieron rumores sobre su misterioso comportamiento. Se le había visto alcoholizado y con prostitutas. Sus amistades comenzaron a llamar la atención, ya que la mayoría eran mujeres de la aristocracia. Se cuenta, por ejemplo, que una cortesana llamada Olga Loktina acudía a la casa de Rasputín por las noches y se arrojaba a sus pies diciendo: Santo, santo, Padre Santo, bendíceme, quiero ser tuya, tómeme, Padre. Además, se dice que Rasputín celebraba las orgías más increíbles día y noche, con la participación de las damas y los señores de la aristocracia zarista, y muchos de ellos también se iniciaron en la secta de Rasputín, los flagelantes. Rasputín se comportaba de una forma muy escandalosa, hacía bromas pesadas y era muy vulgar. Además, se especulaban muchas cosas en torno a él. De ellas que tenía una relación con la zarina Alejandra. La zarina Alejandra hacía todo para complacer a Rasputín. De hecho, muchos de los nombramientos en el gobierno se hacen consultándolo a él. Esto ocasionó, por supuesto, que tuviera muchos enemigos, entre ellos la madre del zar, la hermana de la zarina, oficiales del ejército, aristócratas, políticos y hasta miembros del Santo Sínodo.
De hecho, Rasputín tuvo 2 atentados en su contra. El primer atentado contra Rasputín se produce poco antes de la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial, específicamente el 28 de junio de 1914 en el pueblo natal de Rasputín. Rasputín se detuvo cerca de la casa de correos, cuando una mujer coja le clavó un cuchillo en el abdomen. Rasputín logró defenderse golpeándola con un trozo de madera. Los aldeanos que presenciaron el incidente la capturaron y la llevaron a la comisaría. Debido a la insistencia de la zarina, el zar se vio obligado a tomar medidas para proteger a Rasputín de posibles ataques. Por lo tanto, le proporciona una escolta policial las 24 horas del día. A pesar de todas estas precauciones, se produjo otro intento de asesinato contra Rasputín. El incidente tuvo lugar el 16 de enero de 1915. Mientras Rasputín caminaba por una calle nevada, escuchó los pasos de un caballo acercándose. Rasputín, desconfiado, se volvió rápidamente y se hizo a un lado para evitar cualquier peligro. Sin embargo, el trineo lo golpeó violentamente y lo arrojó al suelo. Sus escoltas corrieron y uno de ellos agarró las riendas del caballo. Rasputín estaba aturdido y le brotaba sangre en abundancia. Se sentó y vio cómo los policías detenían a los 3 hombres del trineo. Los hombres reconocieron que Ilídor se los había ordenado. Por lo tanto, una vez más, Ilídor lo había intentado matar. Durante la Primera Guerra Mundial, Rasputín fue acusado de ser un espía alemán debido a que se oponía a la entrada de Rusia en la guerra. Pues decía que si Rusia entraba a la guerra, sería el final de los Románov. Rasputín previno al zar Nicolás II de las graves consecuencias que sufriría Rusia si iban a la guerra, ya que, según él, encontrarían una derrota severa. Esto, como era de esperarse, molestó a varios grupos de poder del país. Cabe mencionar que el zar Nicolás era una marioneta de su mujer Alejandra y hacía todo lo que ella quería. Rasputín era el que dominaba y controlaba el poder en Rusia, especialmente durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Digamos que era un rey sin corona. Después de los 2 intentos de asesinato y con tantos enemigos, Rasputín vivía en un constante estado de alerta. La situación política era muy difícil. Nacían grupos que deseaban asesinar a Rasputín, deportar a la zarina Alejandra y hacer abdicar al zar Nicolás. Y para colmo, unas cartas muy comprometedoras escritas por la zarina y su hija Anastasia dirigidas a Rasputín son interceptadas y llegan a los periódicos. En sus cartas, ambas mencionan que lo echan de menos y expresan su cariño de una forma muy exagerada y da mucho que pensar. A las cartas siguieron la publicación de unos dibujos pornográficos que representaban a Rasputín teniendo relaciones sexuales con la zarina, sus 4 hijas y una amiga de la zarina. Esto, ya se imaginarán, fue un escándalo. El zar ordenó a Rasputín que dejara San Petersburgo por un tiempo, mientras se calmaban los rumores. Por lo tanto, Rasputín decidió partir a Jerusalén. Después de su peregrinación a Jerusalén, regresó a San Petersburgo y fue recibido con gran hospitalidad en el palacio por la familia imperial. Una vez más, Rasputín se hizo cargo del poder y tenía un control absoluto sobre todo. Los obispos, los ministros, generales y altos funcionarios se encontraban completamente subordinados al influyente Rasputín. Pero Rasputín seguía teniendo muchos enemigos, entre ellos el príncipe Félix Yusupov, quien era hijo de una de las familias más ricas y antiguas de Rusia. Yusupov fue criado en Oxford y veía a Rasputín como un obstáculo para la continuidad de la guerra. Félix Yusupov y un grupo de hombres de la corte del zar realizaron un plan para asesinar a Grigori Rasputín. Por lo tanto, el 28 de diciembre de 1916, Yusupov invitó a Rasputín a su palacio, alegando que su esposa, una sobrina del zar, estaba enferma. En el sótano del palacio, Rasputín fue invitado a cenar junto al príncipe. Le ofrecieron exquisitos manjares y abundante vino, sabiendo que la glotonería era su debilidad. El príncipe había colocado cianuro en la comida. Rasputín se mostró desconfiado y parece ser que se dio cuenta que el príncipe no probaba bocado alguno.
Pero aún así siguieron con la charla durante un buen tiempo. De hecho, Rasputín habló de los intentos de asesinato que había sufrido, mientras que Yusupov intentaba controlar sus nervios, y es que parecía que Rasputín sospechaba de sus intenciones. Cuando los nervios de Yusupov estaban al límite y al punto de quebrarse, Rasputín aceptó una copa de vino y comenzó a disfrutar de los dulces y pasteles envenenados. Pero para sorpresa del príncipe, el veneno no parecía hacer efecto en Rasputín. Yusupov salió del salón, tomó una pistola y en un descuido le disparó a quemarropa en el pecho. Rasputín cayó herido y ensangrentado. Al oír el disparo, el resto de los conspiradores que estaban escondidos en el piso superior entraron al salón. Uno de ellos, médico de profesión, declaró que Rasputín estaba muerto, ya que la bala había atravesado su corazón. Sin embargo, Rasputín abrió repentinamente los ojos, se levantó gritando y escapó hacia un patio interior. Los hombres lo persiguieron y le dispararon varias veces en la cabeza y en la espalda, aparentemente matándolo. Más tarde, el príncipe Yusupov y los demás hombres metieron el fornido cuerpo de Rasputín en un saco, lo ataron y después lo arrojaron al río Neva. Cuando su cuerpo fue encontrado 2 días más tarde, se comprobó que sus pulmones contenían agua, es decir, murió ahogado en el río y no por el veneno o por los disparos. El asesinato de Rasputín provocó una gran alegría por toda la ciudad de San Petersburgo. Se animaron los cafés, los teatros y las fábricas. La zarina ordenó una semana de luto en la corte e hizo solemnes exequias a cargo del Estado con la asistencia de la familia Romanov y otra gente de la aristocracia rusa. Y para terminar esta historia, después de la trágica muerte de Rasputín, los bolcheviques se hacen con el poder de Rusia y asesinan a todos los miembros de la familia Romanov. Así, Rasputín pasa a la posteridad como un hombre diabólico y sin escrúpulos. Sin embargo, es importante mencionar que sus enemigos contribuyeron a esta visión tan negativa. Sin duda, Rasputín era un hombre inteligente y manipulador. No obstante, no perdamos de vista que los zares eran unos fanáticos religiosos que pensaron que él era un santo de mente y que ellos tenían el privilegio de conocer. Personalmente, creo que además de la personalidad fuerte de Rasputín, esta creencia de los zares hizo que este hombre tuviera tanta injerencia y tanta influencia en la Rusia imperial, y no porque tuviera un pacto con el diablo. Bueno, y eso es todo para este video. Espero que te haya gustado. No olvides darle like si te gustó, comentar, compartir. Si tienes alguna duda, por favor, házmela saber. Y bueno, también no olvides seguirnos en redes sociales y suscribirte al canal. Muchísimas gracias por hoy y nos vemos hasta la próxima. Bye.